Trailero. Hace muchos años, cuando yo, Gerardo, aún era un joven trailero recorriendo las carreteras polvorientas de México, viví una experiencia que heló mi sangre y dejó una sombra permanente en mi alma. Fue en una noche oscura y sin luna, mientras conducía mi pesada carga por una solitaria carretera en medio de la nada. El viento susurraba entre los árboles retorcidos y las sombras parecían cobrar vida. De repente, el motor de mi camión comenzó a fallar y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La inquietud se apoderó de mí cuando quedé a oscuras en ese camino desolado. Mientras intentaba encender el motor, una sensación gélida recorrió mi espina dorsal. Mis ojos se encontraron con un destello lejano, una luz tenue que bailaba en la distancia. Intrigado y lleno de temor, decidí seguir esa luz, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. A medida que avanzaba, la luz se materializó en una figura borrosa que caminaba al borde del camino. Era una mujer vestida de negro, con largos cabellos oscuros, ondeando en la brisa nocturna. Mi corazón latía con fuerza, y una voz interna me advertía del peligro, pero algo me impulsaba a continuar. La misteriosa mujer se volvió hacia mí con ojos vacíos, como pozos sin fondo. Su lamento resonó en la quietud de la noche, un susurro lastimero que se mezclaba con el ulular del viento. Me di cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, sombras danzaban en la penumbra. De repente, el camión volvió a cobrar vida, y las luces parpadeantes iluminaron el camino. Pero lo que vi a la luz reveló una escena que me heló la sangre. Decenas de figuras espectrales, rostros desfigurados y ojos vacíos, emergieron de la oscuridad. Parecían susurrar palabras ininteligibles, como un coro macabro. Aterrorizado, aceleré el camión, dejando atrás ese espectáculo sobrenatural. Pero las sombras persistieron, persiguiéndome en la penumbra de la carretera. Mientras la velocidad aumentaba, sentí como una presencia invisible se aferraba al camión, como manos heladas buscando arrastrarme hacia la oscuridad. Finalmente, llegué a un pueblo abandonado donde las sombras se desvanecieron, pero la memoria de esa noche nunca abandonó mi mente. Con el corazón aún martillando en mi pecho, decidí pasar la noche en ese pueblo abandonado, esperando que la luz del amanecer disipara las sombras que habían acosado mi viaje. Encontré un lugar para estacionar mi camión y me refugié en su cabina, temeroso de lo que la oscuridad podía ocultar. La madrugada transcurrió lentamente, pero cada chirrido, cada susurro del viento me mantenía alerta. Cuando finalmente la luz del sol empezó a filtrarse a través de las ventanas polvorientas, reuní el coraje para explorar el pueblo. Las calles desiertas resonaban con un silencio ominoso, y las casas parecían testigos mudos de un pasado olvidado. Mientras deambulaba por las callejuelas, me encontré con un anciano que parecía surgir de la nada. Sus ojos eran profundos y sabios, y su presencia parecía resonar con la antigua esencia de ese lugar. Me contó la leyenda del pueblo, una historia de almas perdidas y un pacto roto con lo desconocido. Según él, décadas atrás, el pueblo estaba lleno de vida y tranquilidad, pero una tragedia inesperada lo sumió en la oscuridad. Una mujer, María, cuyo esposo era trailero, había muerto en un accidente en la misma carretera que yo había transitado. La comunidad, desgarrada por el dolor, buscó respuestas en la magia negra para traerla de vuelta. Sin embargo,
El precio fue alto. Sus almas quedaron atrapadas entre dos mundos, condenadas a buscar la redención. Aquella noche, según el anciano, había sido testigo de uno de los muchos intentos de esas almas de comunicarse con los vivos. Mis encuentros con las figuras espectrales eran un recordatorio de su eterno sufrimiento, una penitencia que solo podía aliviarse si alguien encontraba el perdón que tanto anhelaban. Decidí con un nudo en la garganta cumplir esa tarea. Volví a la carretera, guiado por una fuerza que me llevó de regreso al lugar de mi encuentro con lo sobrenatural. La mujer de negro se apareció nuevamente, pero esta vez su mirada no era vacía. Estaba llena de tristeza y anhelo. En un acto de valentía me acerqué y con voz temblorosa le ofrecí mis disculpas en nombre de aquellos que habían roto el equilibrio de sus vidas. Un suspiro se elevó en el aire y las sombras comenzaron a disiparse como humo en el viento. Las almas perdidas encontraron su paz y la carretera recuperó su serenidad. Cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, su luz bañó la carretera ahora tranquila. Los árboles retorcidos dejaron de susurrar secretos y el viento, en lugar de gemir, cantó una suave melodía. Mi camión, antes testigo de lo sobrenatural, volvió a rugir y continué mi viaje con un nuevo entendimiento de la delgada línea entre nuestro mundo y el más allá. Esa experiencia me persiguió en cada kilómetro que recorrí desde entonces, pero también dejó una enseñanza profunda. A veces, la redención y el perdón pueden tejerse en el tejido mismo de la realidad, y aquellos que están dispuestos a enfrentarse a lo desconocido pueden encontrar respuestas en los lugares más oscuros y olvidados. El espectro de la carretera. Mi viaje por las desoladas carreteras de Sonora se volvía en una travesía solitaria en la oscuridad de la noche. La luna apenas derramaba su luz entre las nubes y las estrellas parpadeaban con ojos distantes que observaban mi camino. Era Jorge, un hombre común en una ruta monótona, hasta que las sombras insondables de la carretera revelaron su secreto. Mientras conducía por la interminable recta, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las sombras de los cactus y arbustos parecían cobrar vida propia, danzando en la periferia de mi visión. Los murmullos del viento se volvían susurros indistintos, y el rugido distante de la carretera resonaba como un eco lejano de algún lugar olvidado. De repente, una figura se materializó en el horizonte oscuro. Mis ojos, entrecerrados por el esfuerzo de mirar a través de la noche, intentaron descifrar la forma que yacía en el camino. Una criatura, mitad sombra, mitad realidad, se alzaba en medio de la carretera. Su presencia era una amalgama de formas indescriptibles, con extremidades retorcidas y una apariencia que desafiaba la lógica. El instante en que mi mirada se encontró con la suya, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos, dos esferas luminosas que destilaban una luz sobrenatural, me perforaron como cuchillos afilados. Paré el auto instintivamente, como si la criatura tuviera el poder de detener el flujo del tiempo. La noche se volvió un silencio denso, mientras la criatura avanzaba hacia mi vehículo con una lentitud que desafiaba toda realidad. El susurro del viento ahora era un suspiro amenazante que llenaba la cabina del automóvil. Mi corazón latía con violencia, como si intentara escapar de su confinamiento en mi pecho. En el momento en que la criatura estaba a pocos metros de mi auto, su forma se contorsionó y se retorció de maneras incomprensibles. La gravedad parecía obedecer a su voluntad, y sus extremidades se extendían en diferentes direcciones imposibles.
un murmullo gutural, un sonido que no debería existir en este mundo, se filtró a través de la noche. De pronto, la criatura se desvaneció como sombra al amanecer. La carretera, antes invadida por su presencia anómala, quedó en silencio. Mis manos temblaban sobre el volante, mientras el eco de lo inexplicable se desvanecía en el aire nocturno. Con el corazón aún martillando en mi pecho, decidí reanudar mi viaje, como si abandonar ese lugar oscuro me liberaría de la influencia de la criatura. Sin embargo, en el espejo retrovisor, juraría que por un instante vi los destellos de sus ojos luminosos, como si la criatura continuara acechando en las sombras de la carretera desierta. El eco de aquella experiencia perduró en mi mente mientras seguía mi ruta por las carreteras sonorenses. Aunque cada curva parecía llevarme más allá de aquel encuentro inexplicable, la sensación de ser observado y vigilado persistía. ¿Acaso la criatura había dejado una parte de sí misma en mi realidad? ¿O era yo quien, obsesionado por el misterio, proyectaba sombras en la realidad que me rodeaba? Las noches se volvieron una danza interminable entre la vigilia y los sueños inquietos. Pesadillas habitadas por la criatura me arrastraban hacia un abismo de formas distorsionadas y ojos luminosos. Despertaba con el sudor frío de la incertidumbre, preguntándome si la criatura había tejido su presencia en mi psique. Decidí compartir mi experiencia con los lugareños, buscando respuestas en las historias de aquellos que conocían los recovecos más oscuros de la región. Entre susurros y miradas cautelosas, escuché relatos de criaturas que habitaban las noches sonorenses, seres que caminaban entre dimensiones y dejaban un rastro de inquietud en su paso. Un anciano sabio, conocido por sus historias de lo sobrenatural, me buscó una noche bajo la luna llena. Su rostro arrugado parecía albergar las huellas de experiencias insondables. Sin medir palabra, me condujo a un lugar apartado en el desierto, donde las sombras se alargaban como dedos de la noche. La criatura que viste es un espectro de la frontera entre mundos, susurró el anciano. Son seres que desafían la realidad, buscando brechas para entrar en nuestro mundo. A veces se cruzan en nuestro camino, dejando una impronta en nuestras almas. Aquellas palabras resonaron en mi ser, como un eco de la verdad que tanto buscaba. ¿Había sido yo una víctima de un encuentro casual con seres de otro plano? ¿O la criatura había elegido cruzar mi camino por razones aún desconocidas? Inspirado por las palabras del anciano, emprendí una búsqueda más profunda en las antiguas leyendas de Sonora. Descubrí mitos de criaturas que trascendían la realidad, de entidades que se movían entre las sombras de la conciencia humana. Parecía que mi encuentro con la criatura no era un hecho aislado, sino una pieza en un rompecabezas de misterios ancestrales. Con el tiempo, las noches volvieron a ser solo noches. Las sombras en la carretera se convirtieron en formas familiares y los ojos luminosos, meros reflejos de faros lejanos. La criatura, sea un producto de mi mente o un visitante de dimensiones desconocidas, quedó atrás en el espejo retrovisor de la memoria. Mi viaje por las carreteras de Sonora continuó, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. A medida que avanzaba, entendí que algunas verdades están destinadas a permanecer en la penumbra y que el encuentro con lo inexplicable puede cambiar el rumbo de nuestra existencia de maneras inimaginables. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra secretos entre las dunas del desierto, me pregunto si la criatura sigue acechando en las sombras. Sin embargo, la incertidumbre se ha convertido en un compañero de viaje silencioso, recordándome que en el vasto y misterioso paisaje de Sonora, las respuestas son tan esquivas
como las sombras que se deslizan por la carretera nocturna. Y así, mi viaje continúa, entre la realidad y la incertidumbre, llevándome hacia lo desconocido en cada curva de la carretera solitaria. La mujer de blanco. Me encuentro sentada frente a mi escritorio, tratando de encontrar las palabras adecuadas para relatar la aterradora experiencia que viví en la ciudad de Querétaro. Aún siento el escalofrío recorriendo mi espalda cuando pienso en la mujer de blanco que se apareció en aquella solitaria carretera. Era una noche oscura y lluviosa. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento soplaba con fuerza. Me encontré conduciendo de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. La carretera estaba desierta. Apenas se veían luces a lo lejos, y la única compañía que tenía era el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. De repente, una figura apareció en medio de la carretera. Era una mujer vestida completamente de blanco, con un vestido largo y desgastado. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y su rostro estaba cubierto por un velo blanco. Parecía una aparición salida de una película de terror. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras frenaba bruscamente el automóvil. La mujer de blanco se acercó lentamente a mi ventana, mirándome fijamente con unos ojos vacíos y sin vida. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, pero algo en su mirada me paralizó, impidiéndome alejarme de ella. Con voz suave y melancólica, la mujer de blanco me pidió que la llevara a su hogar. Sus palabras resonaron en mi mente, llenándola de un temor inexplicable. Sin embargo, algo en mí no pudo resistirse a su súplica. A pesar de todas las advertencias que había escuchado sobre las apariciones fantasmales, en esa carretera decidí acceder a su petición. La mujer de blanco se sentó en el asiento del pasajero y el silencio llenó el interior del automóvil. El camino se volvió aún más oscuro y siniestro a medida que avanzábamos. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del vehículo, creando una atmósfera aún más opresiva. Durante el trayecto, la mujer de blanco no pronunció una sola palabra. Solo me miraba fijamente, como si estuviera buscando algo en mi alma. Sentí un nudo en la garganta, una sensación de peligro inminente que me invadía por completo. Finalmente, llegamos a un antiguo caserón abandonado en las afueras de la ciudad. La mujer de blanco se bajó del automóvil sin decir una palabra y desapareció entre las sombras de la noche. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer. Regresé a casa con el corazón lleno de miedo y confundido. La imagen de la mujer de blanco se quedó grabada en mi mente, persiguiéndome en mis sueños y atormentándome durante el día. ¿Quién era esa mujer y por qué me eligió a mí para llevarla a su hogar? La respuesta a esas preguntas aún siguen sin revelarse. La experiencia con la mujer de blanco en la carretera de Querétaro me dejó marcada para siempre. Cada vez que pasaba por ese lugar, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el misterio y el terror pueden acechar en cualquier esquina. Después de aquella aterradora experiencia con la mujer de blanco en la carretera de Querétaro, mi vida cambió por completo. El miedo se apoderó de mí, afectando mi estado de ánimo y mi capacidad para llevar una vida normal. Las noches se volvieron inquietantes, plagadas de pesadillas y la constante sensación de ser observada. Decidí investigar más sobre la carretera y la leyenda de la mujer de blanco. Descubrí que muchos conductores habían tenido encuentros similares con esta misteriosa figura a lo largo de los años.
Algunos habían logrado escapar ilesos, mientras que otros habían sufrido consecuencias más graves. La mujer de blanco, según los relatos, era el espíritu de una mujer que había perdido la vida en un accidente automovilístico en esa misma carretera. Se decía que su alma atormentada buscaba venganza, atrapando a los conductores desprevenidos y llevándolos a su hogar abandonado. Decidí enfrentar mi miedo y regresar a ese caserón abandonado en busca de respuestas. Armada con una linterna y mi valentía temblorosa, me adentré en el oscuro y lúgubre edificio. Cada paso que daba resonaba en el silencio, aumentando mi ansiedad. Exploré cada rincón del caserón, buscando pistas que pudieran explicar la presencia de la mujer de blanco. Encontré fotografías antiguas, muebles cubiertos de polvo y documentos que revelaban la historia trágica de la joven. Parecía que su muerte había sido causada por un conductor ebrio que se había dado a la fuga, dejándola abandonada en la carretera. Mientras examinaba los documentos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y me encontré cara a cara con la mujer de blanco. Su figura etérea parecía flotar en el aire. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y de rabia. Con una voz suave y melancólica, la mujer de blanco me habló. Me contó su historia, su dolor y su deseo de encontrar la paz. Me di cuenta de que no buscaba venganza, sino justicia. Quería que su verdugo fuera encontrado y llevado ante la ley. Decidí ayudarla. Investigué a fondo el accidente y logré encontrar pruebas que incriminaban al conductor responsable. Me puse en contacto con las autoridades y les entregué toda la información que había recopilado. El culpable fue arrestado y llevado ante la justicia, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Con el tiempo, la presencia de la mujer de blanco desapareció de mi vida. Sentí una sensación de alivio y liberación, como si su espíritu finalmente hubiera encontrado la paz que tanto anhelaba. La carretera de Querétaro ya no era un lugar de miedo y terror, sino un recordatorio de la importancia de la justicia y la redención. Hoy en día, cuento mi historia como una advertencia a aquellos que se aventuran en la carretera de Querétaro. La mujer de blanco puede seguir apareciendo, pero ahora sé que su presencia no es solo para asustar, sino para buscar justicia y encontrar la paz en el más allá. Y así, mi encuentro con la mujer de blanco en la carretera de Querétaro llegó a su cierre. Aprendí que el miedo puede ser superado cuando se enfrenta con valentía y determinación. Y aunque la experiencia me dejó cicatrices emocionales, también me enseñó la importancia de luchar por la verdad y la justicia, incluso en los lugares más oscuros y aterradores.